Muy buenas noches, juristas. Estamos en esta noche de día martes y pues ahora me encuentro en Estados Unidos y pues quería compartir con ustedes y estamos acá con un grupo de amigos este libro que es uno de mis libros favoritos. Vamos a darle lectura a unas cuantas páginas y pues dependiendo de su interacción, dependiendo si a ustedes les gusta, quizás hagamos, digamos, una lectura ya sea semanal, ya sea mensual y un análisis de libros de ya sea de materia histórica o de materia de reflexión, porque tanto el estudiante de derecho como cualquier abogado debe conocer la historia tanto para entender cómo funciona la sociedad y para poder entender a los clientes, entender a los jueces, entender el sistema jurídico, ya que tanto la sociedad guatemalteca como la sociedad latinoamericana tiene una influencia histórica, ya sea racial, ya sea étnica y cultural. El pasado de Guatemala es un poco complejo, bastante complejo, y las relaciones sociales tienen que conciliarse para poder construir una sociedad mejor. Entonces, este libro, escrito por Severo Martínez Peláez, se llama La Patria del Criollo y está considerado una de las joyas a nivel latinoamericano que provee claridad, provee un análisis no solo social, sino también jurídico y el cual es trascendental para la sanación histórica y la construcción de un futuro em, que esté basado en hechos históricos. Muy bien, entonces vamos a darle lectura a unas cuantas páginas. Severo Martínez Peláez de la Patria del Criollo. Muy bien, entonces en el capítulo primero tenemos a los criollos, em, la infancia y la toma de conciencia. Vamos a analizar qué significa ser criollo, cuál es el significado, cuál es la influencia de los criollos, la herencia de sangre y herencia de poder, el prejuicio de la superioridad hispana, la superioridad de los conquistadores, la conquista como fenómeno económico, y de verdad recomiendo este libro, algunos comentarios, alguna idiosincrasia, alguna perspectiva que moldea la forma en que interactúan las personas, está muy explicada en este libro. Entonces es menester comprender tanto los términos como la historia para no estar ligado o atrapado dentro de dentro de los estereotipos, dentro de los conceptos que han sido de alguna forma impuestos a través de la colonia y que pues en Latinoamérica influye mucho en la forma en que interactúan las personas. Pero vean ustedes estos títulos, Los criollos, el capítulo segundo, Las dos Españas, incluye el término gachupines, que hoy en día todavía se utiliza en México, em, La tierra milagrosa, la patria como paisaje, el capítulo quinto, el indio, ¿verdad? Entonces, esta parte de la negación del indio como necesidad de clase, el paganismo muerto y paganismo vivo, explica las perspectivas que predominaban en ese entonces de una Europa que acababa de salir de una guerra entre los moros y que tenía influencia de un racismo pseudocientífico que aún moldea las sociedades en Latinoamérica, el mestizaje y las capas medias, pueblos de indios, la colonia y nosotros. Y esos son algunos de los títulos. Vamos a darle lectura a unas cuantas páginas y ustedes pueden comentar cuáles son sus perspectivas em, y si tienen algunas preguntas o comentarios. Este tipo de lectura no solo ilumina pues el conocimiento, sino que también tiende a tocar algunos temas que pueden ser un poco sensibles, tanto para la sociedad guatemalteca como para la sociedad latinoamericana y europea, ¿sí? Entonces voy a leer un poco el prólogo y luego pues voy a iniciar
con el capítulo primero. Dice, prólogo. En este libro se ensaya hacer historia de Guatemala bajo principios metodológicos que se aplican por primera vez al estudio de nuestro desarrollo. Conviene por eso indicar los propósitos del trabajo y avisar al lector sobre 2 o 3 puntos importantes. Voy a hacerlo un poco más grande acá para que se lea mejor. Ahí estamos. La finalidad de este ensayo no es rendir informe de ciertos hechos averiguados y debidamente comprobados. El libro aporta ciertamente algo a la labor acumulativa de datos históricos, pero su verdadero cometido es más ambicioso. Intenta dar un paso en la labor interpretativa de nuestro pasado, y aunque limita sus indagaciones al campo de la vida colonial, como lo anuncia el capítulo, la tarea implica riesgos y una gran responsabilidad intelectual. Se entiende aquí por interpretación histórica, no aquel fantasear que a título de historia filosófica nos habla del espíritu de una época, de su perfil cultural o de la vocación histórica de los hombres, y otras químeras parecidas. Tampoco se toma el compromiso de interpretar como un subterfugio para rehuir la investigación de lo concreto y tejer ingeniosas conjeturas disfrazadas de ciencias sociales. La historia interpretativa, realizada bajo las normas que aquí se adoptan, no da por hecha y sabida la síntesis del periodo estudiado, porque entre nosotros no existen todavía esas condensaciones de conocimiento histórico, sino que la realiza como su labor fundamental, y es en la manera de sintetizar donde se encuentra el carácter interpretativo que a esta investigación se le atribuye. Alcanza ese rango la labor histórica. Busca y consigue señalar los grandes hechos determinantes del proceso social, no los hechos más ruidosos, no las efemérides, sino aquellos que operando en la base de la estructura de la sociedad determinaron sus características más importantes y le imprimieron ciertas tendencias a su desarrollo. Así, ensayar la interpretación del proceso colonial guatemalteco, propósito de este libro, es investigar los fenómenos básicos de nuestra sociedad en aquel periodo y demostrar cómo ellos condicionaron sus modalidades más notorias. Es, en 2 palabras, explicar la vida colonial haciendo referencia a sus fundamentos. En alguna de sus secciones el trabajo no llega a formular tesis, sino solamente hipótesis que podría confirmarse sobre una información más amplia después de recabarla, pues se trata, en esos casos, en muchos otros de este libro, de temas históricos guatemaltecos totalmente inexplorados hasta hoy. Considerando el valor tentativo de esos trozos, ha querido el autor llamar ensayo al conjunto, sin ocultársele, empero, la posibilidad de haber encontrado y estar proponiendo en otras secciones claves de interpretación plenamente válidas y quizá definitivas. Hay en Guatemala muchas personas aplicadas a la historia, en plan profesional y también como aficionados, que desearán aportar valiosa crítica de detalles y de fondo, cuando este primer esfuerzo de interpretación global de la colonia se les ofrezca como incitante y como punto de partida. Al autor le agradaría suscitar esa crítica, no solo porque es necesaria para el afinamiento de la interpretación misma, sino porque significaría una cierta activación del pensamiento histórico, tan abandonado entre nosotros por venerar la noticia muerta. Un estudio que pretende ir a las bases de la sociedad colonial tiene que referirse constantemente al trabajo de los indios y de los ladinos menesterosos, a las diversas formas en que fueron explotados, a las pugnas que por ese motivo se daban entre los grupos dominados y los dominantes, y aún entre estos últimos disputándose el dominio de aquellos. Por esa razón, términos como explotación y clases sociales y los vastos conceptos económicos y sociológicos que en ellos van expresados están presentes en todo el ensayo. Como son términos que el uso corriente ha llenado de connotaciones vagas, conviene precisar qué significado tienen en el libro. La explotación es un fenómeno de relación económica, a través del cual una persona o un grupo humano se apropia valores creados por el trabajo de otro hombre o grupo
entendido que este último sea obligado a tolerar dicha relación por circunstancias diversas, como puede serlo el estar físicamente forzado a tolerarla o el no disponer de medios de producción para trabajar por cuenta propia. Una clase social es un conjunto numeroso de personas que en el seno de una sociedad presentan modos de vida semejantes e intereses comunes, determinados unos y otros por el papel común que dichas personas desempeñan en el régimen económico de dicha sociedad y especialmente en el régimen de la propiedad. Algunos conceptos son grandes aciertos de la economía política, han ampliado enormemente las posibilidades del análisis histórico. Son manejados con provecho por los historiadores importantes de nuestro tiempo y no hay ningún motivo para mantenerlos desterrados del ámbito de nuestra historiografía. Muy bien. Entre los materiales analizados para componer este libro, tiene destacada importancia la célebre recordación florida del cronista guatemalteco Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, por ser esta obra una extraordinaria beta de información histórica, se la emplea en varias formas, como fuente de noticias variadísimas, como testimonio de situaciones sociales muy complejas, como reflejo de ciertas modalidades del pensamiento colonial y aún otras que en el trabajo se verán. Sin embargo, no se pretende hacer un estudio exhaustivo de la crónica, la cual puede examinarse desde otros ángulos que no le interesan a los fines del ensayo, tampoco hay intención biográfica. Las frecuentes alusiones a la vida del cronista son recursos expositivos, pretextos para entrar, en forma graduada y viva, a la concreción de la existencia colonial. Muy bien, entonces vamos a adentrarnos al primer capítulo. Esto solo fue una reseña de lo que es la introducción, para que tengan una idea. Muy bien, entonces en el capítulo primero vamos a ver el análisis de los criollos, iniciando por la infancia y toma de conciencia. Muy bien. Infancia y toma de conciencia. El 18 de febrero de 1651 fue un día terrible para la ciudad de Santiago de Guatemala. A eso de la 1 de la tarde, era un sábado, comenzó a retumbar el suelo y a sacudirse violentamente. Muchos edificios se derrumbaron con estruendo en aquellos momentos. Otros quedaron seriamente dañados y continuaron desplomándose con los temblores siguientes, pues los hubo de día y de noche durante más de un mes. La plaza mayor de la ciudad en otras ocasiones era centro de festividades y regocijos. Se vio convertida en escenario de lamentaciones. Improvisó allí la gente un cobertizo de paja y llevó en procesión la imagen de San Sebastián, que era tenido por defensor de la ciudad frente al azote de los temblores. Pobres y ricos, aunados momentáneamente por el pánico, acudían a los atrios de los conventos a confesar con prisa sus culpas. Y en las torres, que malamente se sostenían en pie, gemían las campanas sacudidas por la mano invisible del terremoto. Los temblores de tierra fueron, como se sabe, un mal inminente en la vida de aquella ciudad, que se hallaba asentada a los pies de un volcán y en la cercanía de otros dos igualmente amenazadores, quienes en el año de 1651 eran todavía niños. Habrían de pasar, en el curso de sus vidas, por muchos trances y sobresaltos parecidos. Entre la muchedumbre que se aglomeraba por aquellos días en los atrios, se hallaba un niño que no olvidó jamás las impresiones del terremoto, y que 40 años más tarde iba a recordarlas en las páginas de una célebre crónica. En el atrio de San Francisco, siendo yo de 8 años de edad, a la sazón me acuerdo de haber visto muchas personas confesar sus culpas a voces. Su infancia debe haber transcurrido, amén de los temblores, en un ambiente regalado y seguro. Allí estaban los padres y los abuelos para velar por su bienestar. Allí estaban las imágenes protectoras de los santos en el altar doméstico. Y estaban también los sirvientes y el esclavo negro, de ademán sencillo y servicial. La casa misma, su casa, ofrecía por fuera unos ventanales salientes
con túpidas y fuertes barras, y un pesado portón que no hubieran podido derribar 20 indios, aun escogidos en los más forzudos, suponiendo que se les ordenase realizar tan estúpida e improductiva tarea. Por lo demás, los indios, si bien es cierto que había que tenerlos a raya y patetizarle en todo momento su subordinación, consejo cotidiano de padres y abuelos, no es menos cierto que a la casa llegaban siempre como portadores de algún beneficio. Él los veía a diario en el zaguán, sudorosos y jadeantes, descargar de sus espaldas la leña, los granos, las legumbres, la leche, la panela y muchos otros bienes sin los cuales la existencia no habría sido todo lo agradable que en realidad era. Algunos de esos bienes no eran solamente traídos por los indios desde lejos, sino que habrían sido cultivados por ellos mismos en la hacienda de nuestros padres, de nuestro héroe. De allí que resultara tan difícil comprender el desprecio que los mayores recomendaban para con estos seres descalzos y raídos que olían a su sudor. Si él hacía un ademán, pongamos el caso, de querer chancearse con algún chicuelo o acompañante de los indios, en el acto se veía asido por la mano enérgica de la abuela, quien lo apartaba con un susurro insistente y enfático. Aparte nosotros y aparte los naturales. También debe haberle sorprendido oír decir, en mitad de largas conversaciones sobre los defectos de los indios, que éstos mamaban todo lo malo que se les atribuía. ¿Acaso no eran indígenas las nanas o nodrizas que amamantaban a los niños en muchas casas de gente rica? Ciertamente, había en todo esto absurdos incomprensibles para la lógica de un niño. Es que nadie viene al mundo con una conciencia de clase ya formada. Esta se va formando en el curso de los años, según van siendo reconocidos como propios los intereses del grupo social en que se vive. Y nuestro héroe no fue una excepción a la regla universal. Poco a poco fue desarrollándose en él la noción de sus intereses y su mente fue aceptando a todos aquellos prejuicios y muchos más. Llegado a la madurez, se aficionó por las letras y escribió una riquísima y extensa crónica del Reino de Guatemala en el siglo XVII. En ella dejó plasmados, sin que fuera su intención, todas las formas de conciencia propias de su clase social. ¿Qué era, pues, lo que realmente se proponía al escribir aquella obra? Antes de responder a esa pregunta, y para hacerlo más adelante con buenos fundamentos, debemos contestar esta otra. ¿Quién era aquel hombre? Herencia de sangre y poder. Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán fue descendiente de los conquistadores y primero inmigrantes españoles de Guatemala. Por la línea materna, su familia entroncaba con el célebre soldado y cronista Bernal Díaz del Castillo. Por la rama paterna, con Rodrigo de Fuentes, un colono que se las arregló para enlazar a sus descendientes con las familias más poderosas de la ciudad. En la genealogía de nuestro hombre aparecen los Alvarado, los Berra, los Chávez, Castillo, Polancos, Villacreces y Cuevas. Pero como las espadas de los conquistadores no se habían bañado en sangre vanamente, sino con el fin de poner a las sociedades indígenas bajo el dominio de los nuevos amos, de ahí que el árbol genealógico aparezca colmado de cargos públicos y oficios de seguridad, corregidores, alcaldes y síndicos del cabildo, etc., sin que al lado de las autoridades civiles falten las eclesiásticas. Un tío de don Antonio había sido provincial de la opulenta orden religiosa de Santo Domingo. El viejo arraigo de sus familiares en el ayuntamiento de Guatemala lo llevó a ocupar, desde la temprana edad de 18 años, el puesto de regidor. Durante 38 años fue miembro del ayuntamiento, con dos periodos de interrupción en los cuales abandonó la ciudad para disfrutar las alcaldías mayores de Totonicapán y Sonsonate respectivamente. Como aquellos puestos eran verdaderos miradores que ponían a la vista la organización de la provincia, don Antonio adquirió en ellos un amplio conocimiento del país. También influyeron en la configuración de su mentalidad, reforzando la actitud de quien mira las cosas desde arriba, desde el punto de vista de los dominadores. No era menos amplio, empero,
el horizonte que se ofrecía a sus ojos cuando dejaba los salones del ayuntamiento y se trasladaba al campo. A solo 4 leguas de la ciudad se hallaban las tierras de su propiedad, tras aguijar las cabalgaduras por una cuesta doblada. Se extendía a sus pies el valle de las mesas de Petapa. Era aquella una extensa llanura con 27 leguas de tierra de cultivo y 13 pueblos de indios distribuidos a conveniente distancia. Había en el valle 16 labores de trigo y 8 maravillosos y opulentos ingenios de azúcar. 5 de aquellos ingenios pertenecían a órdenes religiosas, pero de los 3 restantes uno le pertenecía a él. La opulencia que el cronista le atribuye a tales empresas no debe tomarse como exageración de quien alaba lo suyo. Su valor podía conjeturarse contemplando los extensos campos de caña azucarera, sus instalaciones de beneficio, recintos para habitación y oficinas, caminos, puentes, cercos, tomas de agua, sin contar con el ganado que siempre tenían en corta proporción. Solían tener también templos particulares, que en algunos casos rivalizaban en lujo con los de la ciudad. El cronista no era propietario solamente de ese ingenio. En otra arte se detiene a enumerar las cualidades del grano que se producía en sus labores de trigo, y aún menciona, de pasada, otras tierras que daba en arrendamiento en el Valle de las Vacas. Se está viendo, pues, que Fuentes y Guzmán no era solo un descendiente de los conquistadores, sino que era, además, un heredero de la conquista. Es muy importante comprenderlo, la herencia de sangre y la herencia de poder, aunque generalmente marchaban juntas, no eran una misma cosa. En la sociedad colonial hubo un grupo de familias en las, en las que, como en la casa de don Antonio, se conservaba sin mestizaje la sangre de los conquistadores y primero pobladores españoles. Al mismo tiempo, esas familias poseían tierras, disponían del trabajo de los indios para hacerlas productivas y controlaban ciertos puestos de autoridad. Esto quiere decir que el grupo había recibido de sus antepasados, por una parte, una herencia biológica constituida por ciertas características raciales y por otra parte, una herencia económica y política en términos de propiedad y autoridad. Es de la mayor importancia establecer cuál de esos dos legados compactaba al grupo, haciendo de él una entidad histórica definida. ¿Cuál de esas dos herencias le daba cohesión a la clase social? Así, el problema de averiguar quién era Antonio de Fuentes y Guzmán, hombre representativo de un grupo social, según quedó dicho hace un momento, nos obliga a esclarecer las características fundamentales del grupo. Hagámoslo. Bien, entonces esta es una introducción del libro. Quería pues presentárselos, quería compartirlo con ustedes. Eh, Gracias por estar escuchando a estas horas de la noche. Em, si quieren continuar semanalmente o mensualmente, déjenlo en los comentarios. Esta es una herencia cultural, este libro que debe pues darse a conocer tanto en escuelas como en universidades, como por cultura general. Y pues les agradezco por haber estado escuchando con nosotros y por sus comentarios. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches.